Vamos a orar una vez más y pedir la bendición de nuestro Dios. En esta ocasión voy a invitar a Cintia que pase y haga una oración pidiendo la bendición de Dios para la palabra que hemos de recibir. Quiero invitar a Cintia en esta ocasión. Oramos. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora te agradecemos por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, confiadamente en que tú nos hablarás por medio de tu siervo, bendito Dios. Úsalo para que sea un instrumento útil en tus manos en esta hora y que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, atentos, hambrientos a tu palabra, Señor, que es ese alimento que necesitamos para poder caminar día con día conforme a tu voluntad, bendito Dios. Que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y poder compartirla con aquellos que aún no han conocido de ti. Gracias te damos en esta hora, en tu bendito y santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que me acompañen en esta historia, o mejor dicho, en esta noticia que ha dado la vuelta al mundo. Y después de casi 2000 años, o alrededor de 2000 años, se sigue hablando de lo que sucedió en Jerusalén, la ciudad de Dios. Han tomado preso a un hombre llamado Jesús, de quien se dicen cosas sorprendentes. Es un rabí, no es un malhechor, no es un ladrón. No es nada común que hayan tomado a un maestro y lo tengan preso. Normalmente tomaban a los ladrones, ¿verdad?, a los asesinos para llevarlos a juzgar, pero no a un maestro. Y en esta ocasión han tomado al rabí, a Jesús, y lo han llevado a juicio. Se dicen cosas sorprendentes de este maestro, de este rabí, porque predica y enseña con una excelencia como no se conocía. Su sabiduría excede a todos los maestros, aún aquellos que tenían fama en medio de Israel, en medio del pueblo. Y aunque no se sabe bien de dónde tuvo esta sabiduría, porque para los judíos venir de cierta escuela, de un rabí, de un maestro, esto le daba cierto prestigio. Es como si hoy dijéramos que alguien estudia, no sé, en una universidad de renombre, y decir fue titulado de tal universidad, y de ahí tiene ese conocimiento. De Jesús no. Su sabiduría excede por mucho a lo de los demás maestros, pero la gente se pregunta, ¿de dónde obtuvo esta sabiduría? Sin embargo, lo han tomado preso. Por si esto fuera poco, se da testimonio que ha hecho muchas señales. Ha obrado muchos milagros. Y el evangelista Mateo, capítulo 11, versículo 5, Mateo 11:5 dice, dando referencia de esos milagros, de esas señales que ha hecho Jesús, dice de la siguiente manera: los ciegos ven, y los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Pero lo tienen preso. ¿Cuál podría ser el delito de este hombre, de este maestro a quien han llevado a las autoridades romanas para ser juzgado? No lo sabemos hasta el momento. Toda la gente que lo seguía, porque como maestro tenía muchos seguidores, a veces le seguían 4,000 personas, a veces eran 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Sus auditorios eran completamente grandes, por la misma razón que ya hemos dicho, que su enseñanza y su predicación era tan excelente, tan exquisita, y su sabiduría inigualable. Pero él está preso, y todos sus seguidores lo han abandonado.
han sido dispersos. De hecho, el mismo evangelista Mateo, en el capítulo 26, versículo 31, Mateo 26, 31, dice que entonces Jesús les dice, y esto ya lo había anunciado Jesús: todos vosotros seréis escandalizados en mí en esta noche, les dijo él, porque escrito está: heriré al pastor y la manada será dispersa. Ya lo había dicho Jesús. Entonces lo toman preso, lo llevan a las autoridades para ser juzgado, pero todos sus seguidores, todos los que ya mencionamos, han sido dispersos. Incluso el círculo más cercano a él, el de los apóstoles, también han sido dispersos. Se dice que uno de ese grupo de los 12 apóstoles o discípulos, llamado Judas, lo ha vendido por 30 monedas de plata. Judas se comprometió, esto es lo que se sabe, que se comprometió a entregar a su maestro a las autoridades religiosas judías a cambio de 30 piezas de plata. Que a lo mejor muchos de ustedes ya saben que las 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. 30 monedas de plata fue el precio de su maestro. Si acabamos de decir que su enseñanza, su predicación, su sabiduría, su poder estaban por encima de lo que la gente había visto en años, porque tenemos que recordar un dato histórico, que por 400 años en Israel no había habido profeta, hasta Juan el Bautista. Y ahora llega este hombre llamado Jesús y hace todas estas cosas, y Judas le pone precio a su cabeza. 30 piezas. ¿Cómo le llama usted a esto? ¿Qué es esto? ¿Una traición? ¿Un menosprecio a alguien cuya vida estamos tratando de describir con estas palabras? Porque créanme que no podemos describir a cabalidad todo lo que es esta persona, Jesús. Pero Judas lo ha vendido a los principales sacerdotes, se ha comprometido por 30 piezas de plata. Quien recibió satisfacción cuando él está entregando y está señalando a Jesús para ser tomado preso. Y las autoridades religiosas ahora se disponen y están resueltos a cometer el crimen más vil del que se haya sabido en la historia de la humanidad. Mencioné el dato de este crimen que ha dado, de esta noticia que ha dado la vuelta al mundo y que después de 2000 años se sigue hablando de este asunto. Sin embargo, tengo que decir que ninguna de las cosas que le están sucediendo a Jesús en este preciso momento que estamos describiendo, ninguna le ha tomado por sorpresa. Jesús sabe perfectamente lo que está sucediendo y aún lo que va a suceder, porque es hijo de Dios. Él supo desde antes lo que estaban planeando hacer con su vida. Y en una ocasión él dijo: la vida mía no me la quitan. Dijo: yo la doy a mí mismo, tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces a él no le sorprende ninguna de las cosas que le están sucediendo y las que le van a acontecer, porque de hecho su muerte estaba ya anunciada. Ya se sabían muchas cosas y él sabía perfectamente lo que iba a suceder con su vida. Él sabía que había de morir. De hecho, muchas ocasiones Jesús habló de su propia muerte y lo hizo sin nostalgia, lo hizo sin dolor y enfrentó cada momento de esto que le está sucediendo con grande valor. San Juan capítulo 3, versículo 14, el Señor tomó una figura para hablar de su muerte. Y vean cómo presenta, con qué palabras habla de su propia muerte. Jesús dice
que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Allí está implícita la información de que Jesús iba a ser levantado sobre un madero, iba a ser colgado en un asta, y él estaba hablando de su crucifixión. ¿Con qué mentalidad enfrenta uno su propia muerte? ¿Con qué mentalidad está uno preparado para el momento? Y no estamos hablando de cualquier muerte, sino de la muerte ignominiosa de la cruz. Y él no teme, él dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y lo anuncia y lo proclama con autoridad, porque él sabe lo que está haciendo. Su muerte no fue accidental ni por voluntad de los hombres que buscaban que Jesús fuese crucificado. El Salmo 22, versículos 16 al 18, Salmo 22, síganme por favor con los textos, hablan y describen cómo iba a ser la muerte de Jesús. Y esto él lo sabía desde mucho tiempo atrás. Dice así, voy a leer Salmo 22 del 16 al 18. Porque perros me han rodeado, hanme cercado cuadrillas. Es como si Jesús lo estuviese diciendo en la antigüedad. Hanme cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo mis huesos, ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso dice el Salmo 22 del 16 al 18. ¿Cuándo se escribió esto? Por lo menos 1000 años antes de que él pisara este mundo. Y está describiendo como si Jesús mismo estuviese diciendo: horadaron mis manos y mis pies, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 1000 años antes. ¿Qué nos dice esto? La eternidad precisamente del Hijo de Dios. Por si fuera poco, Isaías capítulo 53, que muchos de ustedes conocen, perfectamente describe el sufrimiento del Mesías, de este maestro que han tomado preso. Y se describe con las siguientes palabras en el versículo 7, Isaías 53, 7. Dice así: angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías está profetizando de igual manera, por lo menos 800 años antes de Cristo. Estas cosas que acabo de leer, entre otras, las sabían los escribas, porque los escribas copiaban la ley, copiaban los textos sagrados a mano, y tantas copias hacían durante sus vidas que sabían de memoria los textos. Es como usted sabe perfectamente Salmo 23:1. De tantas veces que lo ha leído, de tantas veces que lo ha dicho, usted sabe lo que dice el Salmo 23. Pues los escribas y los fariseos y los sacerdotes, que eran los estudiosos de la ley, conocían estos textos. Eran expertos conocedores de las Escrituras, pero aquí es donde quiero decir que también se habían convertido en expertos criminales, inmisericordios asesinos. Aplicaban la ley, según ellos, aplicaban la ley, pero eso los había convertido en asesinos. En una ocasión, el Señor Jesús, de quien estamos hablando, de la persona a quien han tomado presa, habló y censuró fuertemente a Jerusalén.
Pero hablar de Jerusalén es hablar de la gente que estaba al frente de Jerusalén y de la gente de Jerusalén, y lo hizo con las siguientes palabras, afirmando lo que acabo de comentar, que se habían convertido en expertos asesinos, amparados bajo la supuesta cubierta de la ley. Mateo 23, versículo 37 dice, en palabras del Señor Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Es una acusación directa de parte del Señor Jesús. Tú matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Y esto lo habían hecho por años. Lo habían hecho por años. Dice el Señor: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas? Y no quisiste. Pero tú has matado, has apedreado a los profetas. A todos los que son enviados a ti, le dice Jerusalén, tú lo has hecho. ¿Y saben quiénes estaban ahí? Los escribas, los sacerdotes, los fariseos. Esa es la censura que hace Jesús en contra de ellos, y cada una de las palabras del Hijo de Dios, yo me las imagino con tanta seguridad, con tanta firmeza, diciéndole: ustedes son los que han matado a los profetas y los han apedreado. Y no se tocaban el corazón para lapidar a alguien. Usted recordará que en una ocasión tomaron a una mujer en adulterio, ¿verdad? Y no creo que de una forma muy cortés le hayan dicho: señora, permítanos, acompáñenos, la vamos a lapidar. La jalonearon, la exhibieron públicamente. Ellos no se tocaban el corazón, llegaron ya inclusive con las piedras, porque así dice el relato del Evangelio según San Juan. Llegan con las piedras ante Jesús y la presentan y le dicen: Señor, maestro, la ley nos manda, fíjense, ese era el amparo. La ley dice que tenemos que apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y tenían ya las piedras. ¿Por qué habrían de tocarse el corazón ahora para crucificar o para sentenciar al hombre que tienen preso? Ellos no se tocaban el corazón. Dice la palabra de nuestro Dios que esto está ocurriendo en manos de hombres inicuos. La Biblia dice que la muerte de Jesús ocurre en manos de inicuos. Algunos dicen que es una referencia a los romanos. Pero no solamente son los romanos, porque la palabra inicuo describe a hombres malos, a hombres malvados, a hombres que no tienen equidad, que son injustos, que no aplican la ley con justicia. Y entonces no se puede referir solamente a los romanos, sino quiero pensar que también se refiere a estos hombres que conocían la ley. San Juan, capítulo 18 que nosotros leímos, vamos a nuestro pasaje, menciona algunos detalles de quienes han llevado a Jesús sin decirnos nombres. Sin decirnos nombres. Y lo han llevado para acusarle con la finalidad de que sea condenado. Hay detalles, por ejemplo, en el versículo 28 de donde partimos, que dice que era un día por la mañana. No olviden ese detalle. Era por la mañana. Pero ellos, dice el versículo 28, no entraron en el pretorio. En la casa del pretor Poncio Pilato, ¿sí?, donde va a ser juzgado, donde tienen preso a Jesús, los judíos no entran. Quienes le han llevado no entraron, y nos dice la razón: no ser contaminados. Porque para los judíos no podían entrar a la casa de un gentil sin haber sido considerados ya impuros. No podían comer con un gentil. De ahí que cuando Pedro comía con los gentiles, pues fue censurado también, ¿no? Y decían: a ver, ¿por qué haces esto?
caes en hipocresía. Cuando estás con ellos, comes con ellos. Cuando estás con los judíos, les haces el feo. Y dice Pablo, tuve que reprenderle en la cara fuertemente, ¿no? Ellos no se podían acercar a los gentiles, y dice Juan claramente que quienes llevaron preso a Jesús no entraron a la casa del pretor por no ser contaminados. Y el tercer detalle de este versículo dice, sino que comiesen la Pascua. Y si ustedes son observadores, para estas alturas Jesús ya había comido la Pascua, ¿es cierto? Sí. La noche anterior había comido la Pascua. Según la ley, la Pascua tenía día para comerse, día y hora. Nadie podía comer la Pascua en otra ocasión. Pero vean que los que han llevado preso a Jesús no habían comido la Pascua. Yo no sé si ustedes habían dado cuenta de este detalle, pero dicen, no vamos a entrar a la casa del pretor para no contaminarnos porque todavía estamos por comer la Pascua. Habían retrasado el comer la Pascua. ¿Por qué? Por estar planeando lo que ahora están ejecutando. Ir a tomar preso a Jesús, estar esperando a Judas con las monedas para pagarle y que le señalase dónde estaba el maestro. Habían estado esa noche, en vez de estar en la Pascua, que no tomaron, y ahora no quieren entrar a la casa de Poncio Pilato, a la casa del pretor, por miedo a contaminarse, porque dicen, vamos a tomar la Pascua todavía. Cuando según la ley, la Pascua tenía día y hora para hacer comida, y Jesús había participado ya de la Pascua a estas alturas. Y aquí es donde dicen unos, o se adelantó Jesús o estos se retrasaron. ¿A quién le damos la razón? Usted tiene a quién darle la razón. Los hombres más viles, los hombres más malvados, déjenme decirlo, quizás no están fuera de la iglesia. Quizás estamos dentro de la iglesia. Porque dice Santiago 4:17 que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso dice Santiago 4:17. La hipocresía era ya una habilidad en ellos, ya era una forma de vida. Y estamos hablando de los religiosos de Israel. Ya era su forma de vida. Mateo 23, versículo 24. Mateo 23, 24. Voy a hacer un comentario breve acerca de este texto. Mateo 23, 24 dice lo mismo el Señor Jesús, en palabras del Señor Jesús. Les dice de esta manera: guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. ¿Qué significa esto? Para ellos, según la ley, también no podían comer insectos. Y entonces, lo que hacían estos hombres a quienes está dirigiendo el Señor Jesús aquí en Mateo 23, lo que hacían era colar el agua, por si acaso había llegado al agua algún mosquito, y entonces la colaban porque no podían tragar al mosquito sin infringir la ley. Cuando dice el Señor Jesús, coláis el mosquito, literalmente es que están colando el mosquito en el agua para no tragárselo. Y si en algún momento sentían que algo había pasado a su garganta, hacían como que no podían o no querían tragar el mosquito. Y les dice el Señor: guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. ¿Somos capaces de sacar una mosca de nuestra agua? O de nuestra sopa, pero comer cosas más inmundas. Y va la explicación. Estos hombres evitaban cometer ofensas menores de poca importancia
mientras toleraban y cometían grandes pecados. Y aquí un claro ejemplo de lo que está sucediendo y de lo que hemos dicho. No querían entrar a la casa del pretor, porque dicen, no, nos vamos a contaminar y queremos participar de la Pascua. Ah, mira nada más. Eso es colar el mosquito. No quieres entrar por no contaminarte, pero te tragas al camello porque no entras a la casa del pretor, pero estás buscando la muerte de Jesús. Ciegos, guías de ciegos. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Evitan cosas menores, pero hacen cosas mayores. Infringen en cosas mayores. Y ahí la hipocresía. Y el Señor muchas veces le dijo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y cuidado, amados hermanos, cuidado, porque a veces las cosas menores nos escandalizan. Y estamos colando al mosquito. ¿Cómo el hermano? ¿Cómo se? Bueno, hay gente que se escandaliza porque no trae velo a la casa de Dios. O porque trae pantalón. Yo no sé, por poner un ejemplo. O por mencionar alguna cosa. Cada uno sabe en qué está colando el mosquito y cuál es el camello que está tragando. Y eso es lo que está sucediendo aquí. No quieren entrar a la casa del pretor por no contaminarse, pero llevan una intención perversa, una intención inicua. De hecho, dice, regresando a Juan, capítulo 18, dice que ellos no entraron, entonces tuvo que salir Pilato. Y vean aquí la amabilidad del pretor. Sale Pilato a ellos, porque ellos no quisieron entrar, y les dice, ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Y ellos respondieron y dijeronle, si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Esa es una acusación. No lo es. Díceles entonces Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Observen lo que dice el versículo 31, la segunda parte, dice, y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Nosotros no lo podemos hacer. Hermanos, eran expertos. Sí es cierto, aquí el contexto es que Roma ya les había prohibido ejecutar a alguien. Pero días atrás llevaron una mujer tomada en adulterio dispuestos a apedrearla. Y ahora, vean, le dicen a Poncio Pilato, Señor, nosotros, dice aquí, a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Bueno, ¿y quién estaba hablando de muerte? No había acusación. Si no fuera malhechor no te lo hubiéramos traído. No, pero ¿qué hizo? Poncio Pilato estaba tan consternado por esta situación porque no había una acusación. De hecho, quería soltarles. ¿Cuánto más que la mujer de Poncio Pilato? Dice el mismo evangelista Mateo, que cuando le llevan a Jesús, la mujer de Poncio Pilato dice, no tengas nada que ver con este justo. Y Poncio Pilato dice, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando con este hombre? Le presentan sin acusación y el presidente no encuentra elementos para condenar a Jesús. Mateo 27, versículos 13 y 14 dicen de la siguiente manera, Pilato entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿Cuáles eran esas cosas? Y no le respondió ninguna palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. Se sorprende Poncio Pilato y dice, ¿qué hago? Estos hombres lo traen, no quieren entrar, salgo, no hay acusación. Mi mujer dice, no tengas nada que ver con este justo. Le pregunta a Jesús, oye, ve todo lo que están haciendo contra ti, di algo en tu defensa. Y él no responde ninguna cosa. Para que se cumpliese lo que dice el profeta.
No se sabe qué está sucediendo. Sin embargo, estos hombres hacen una autojustificación de su crimen diciendo: a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Como ya lo dije, eran expertos asesinos, ejecutores de la ley, siempre dispuestos a apedrear, según ellos, en el cumplimiento de la ley. El Señor los señala en San Mateo 23:31 como culpables de los crímenes de todos los profetas. Pero ellos decían, vamos a Mateo 23 nuevamente, porque ellos decían: si nosotros hubiésemos estado literalmente en aquellos días cuando nuestros padres hacían esas cosas con los profetas, nosotros no hubiésemos participado de tales cosas. Dice el versículo 30 de Mateo 23: y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Dice el Señor Jesús: así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Expertos asesinos. Y han llevado al maestro, aquel de quien hemos dicho que enseñaba y predicaba con excelencia. Han llevado a las autoridades aquel cuya sabiduría era un manantial de vida. Y ahora ellos, los judíos, hacen como que están sujetos a Roma y dicen: nosotros no tenemos autorizado matar a nadie. No podemos ejecutar tal sentencia, cuando en otras ocasiones no se habían tocado el corazón. Con piedras en las manos llegaban para lapidar a cuantos pecadores pudiesen sorprender, colando ellos el mosquito y tragando el camello. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado esta historia de la muerte de Jesús, de todas las cosas que hicieron en contra de él. Y quizás, como en esta ocasión, hemos juzgado como miserables aquellos que sabían la ley, aquellos que sabían de las profecías, que sabían de las escrituras, y con todo conocimiento están actuando de esta manera. ¿Cuántas veces hemos pensado en la traición vil de Judas el Iscariote, en haber vendido a su maestro por 30 piezas? ¿O cuántas veces hemos pensado en la traición de Pedro, que negó al Señor? Y yo pregunto, ¿y nosotros dónde hemos estado? ¿O estamos como los judíos o como estos hombres que dicen: si nosotros hubiésemos estado en aquellos días, no hubiésemos sido cómplices de tal crimen? Yo, en una ocasión, cuando comencé a escuchar del Evangelio, allá cuando tenía como 12 años, no hace mucho tiempo, yo sí en alguna ocasión, escuchando esta historia, decía: no hubiese sido capaz. ¿Alguien más así algún día pensó en su vida de decir: yo no hubiese crucificado a él? ¿Cómo? Si era el Hijo de Dios. Yo alguna vez lo pensé. Pero cuando conoces el Evangelio y sabes que Jesús está ocupando el lugar que a ti te correspondía, que a mí me correspondía en la cruz del Calvario, decimos: nosotros fuimos los culpables de la muerte de Jesús. Yo no sé si ustedes se sientan responsables en alguna parte de este crimen, de esta historia. La muerte de Jesús, aunque he dicho que no fue accidental y que no fue por voluntad de hombre, tú y yo tuvimos algo que ver. Pero la muerte de Jesús es la prueba más grande del amor de Dios.
Y este es el propósito por el que vino Jesús. Él mismo lo está diciendo allí a Poncio Pilato en el versículo 37, cuando le dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Para esto he venido. Ese es el propósito. Y Jesús enfrentó su muerte, pero lo está haciendo por una razón. Solamente una razón hay de permitir semejantes atropellos en el proceso que llevó Jesús en su muerte. Solamente hay una razón, y la razón es el amor de Dios por nosotros. Pero si tú no te sientes responsable como yo, si tú no te sientes tan indigno y tan miserable de haber llevado a Jesús a la muerte, yo no sé entonces qué hay en tu mente y en tu corazón. Porque así como hablamos de escribas y fariseos hipócritas, esos somos nosotros. Así como hablamos de un miserable que vendió por 30 piezas de plata, nosotros muchas veces hemos cambiado a Jesús por menos. Por menos. Porque hemos dejado a Cristo, a veces por un día de diversión. ¿Por qué hemos dejado al Señor? ¿Por qué le hemos traicionado? ¿No te sientes tú responsable de la muerte de Él? Hermanos, somos tan culpables y somos tan miserables nosotros. Fuimos los ejecutores. Sin lugar a dudas, que esto que nosotros recordamos de la muerte de Jesús es la expresión del amor de Dios. Porque Él ocupó tu lugar y ocupó mi lugar. Si tú crees esto, si tú te sientes responsable de la muerte de Jesús y sientes que fue por tus pecados que Él murió allí, déjame decirte que estás cerca de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos compartido este mensaje, hermanos, porque es el mensaje del Evangelio y porque este mensaje es el que necesita escuchar la iglesia, porque fuimos nosotros. Pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde en su misericordia, porque lo que hemos escuchado no es un señalamiento en contra de quienes crucificaron a Jesús, sino en contra de nosotros mismos que llevamos a Cristo a la cruz del Calvario. Vamos a orar y pedir bendición de Dios para nuestra vida espiritual. Señor, en esta tarde, cuando hemos escuchado tu palabra y hemos sido redargüidos por la misma, porque, Señor, sentimos nuestra culpabilidad y nuestra responsabilidad en la muerte de Cristo. Preparándonos, Señor, para las actividades de Semana Santa, queremos llegar con esta mentalidad de que no fueron esos hombres quienes crucificaron a Jesús, que fueron nuestros pecados, Señor, los que los llevaron al madero. Ayúdanos a sentir lo que hoy sentimos, Señor, al escuchar tu palabra, al sentir esa culpabilidad. Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones y que este mensaje, como decía Pablo, el mensaje de la locura de la cruz, siga alcanzando a hombres y a mujeres para salvación y vida eterna. ¿Con qué podríamos pagarte, Señor, la expresión más maravillosa de tu amor al haber enviado a Cristo y al verle, Señor, crucificado por nuestras faltas? ¿Cuántas veces, Señor, hemos traicionado? ¿Cuántas veces con hipocresía hemos actuado, Señor? Pero tú no puedes ser burlado. Hoy queremos pedirte misericordia, queremos pedirte que nos perdones, Dios, en la sangre y en los méritos de Cristo. Quiero, Señor, rogarte que bendigas a la iglesia. No nos permitas tener en menosprecio, Señor, la sangre del Cordero. Ese sacrificio que Él hizo en esa cruz, ocupando, Señor, nuestro lugar. Padre bendito, te rogamos porque
tú confirmes nuestra fe y que nos ayudes a entender que solamente fue por gracia, que fue por tu grande amor, Señor, que tú nos has dado la salvación y la vida eterna. No es por obras para que nadie se gloríe. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, indignos pecadores, rogándote tu clemencia y tu misericordia. A tu nombre sea la gloria, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y bendiga su palabra en nuestros corazones.